Buenas noches, profesora, compañeros. El tema que vamos a exponer a continuación es el Tratado de Montevideo de 1940. Antes de empezar, debemos tener un conocimiento previo de qué es un tratado. Pues bien, un tratado es un acuerdo internacional de voluntades o, entre otros términos, es un acuerdo celebrado entre sujetos jurídicos del orden internacional. En este sentido muy amplio, el dato fundamental que da a un acuerdo el carácter concreto de tratado o tratado internacional es el de que él mismo esté celebrado o sea concluido entre sujetos a los que el orden jurídico internacional le atribuye la cualidad de sujetos jurídicos. Existe una clasificación comúnmente admitida: los tratados contratos y los tratados ley. En este último nos vamos a detener, dado que aquí es donde encontramos a nuestro tema materia de exposición. Este tipo de tratado tiene otro carácter, pues son instrumentos mediante los cuales se crean normas jurídicas entre dos o más estados, con un ámbito mayor o menor de obligatoriedad. En cuanto crean normas jurídicas, suponen un sometimiento de los estados que las aceptan y tienen una virtualidad más o menos definida, pero con trascendencia posterior. Teniendo claro este punto, procederemos a hablar un poco sobre el Tratado de Montevideo. Los tratados de Montevideo han quedado como una de las más claras demostraciones de lo que se puede hacer cuando se tiene conciencia sincera del sentimiento de comunidad a la que se está llamada América Latina. La iniciativa de tan memorable asamblea se debió a un distinguido jurisconsulto uruguayo, el doctor Gonzalo Ramírez, quien en los años de 1889, desempeñando el cargo de embajador de su país ante el gobierno argentino, hizo saber el suyo la necesidad y urgencia de convocar un congreso a objetos de que los países americanos pudieran estudiar, discutir y aprobar tratados de derecho internacional privado. El gobierno uruguayo captó de inmediato la importancia del planteamiento, aceptó el mismo y luego de consultas con el gobierno de Argentina, que dio también su conformidad a la iniciativa, invitó a los diferentes gobiernos a reunir a sus representantes en la capital de la República Oriental de Uruguay. En un principio se había pensado que dicho congreso pudiera reunir a la totalidad de los países de América, pero así como lo estableció Quirno Costa, entonces ministro de las Relaciones Exteriores de Argentina, era imposible, ya que naturalmente era más la posibilidad de surgir a un fracaso. Y pues así fue, efectivamente no todos los países participaron. En el Tratado de Montevideo de 1889 solo participaron Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. De Montevideo de 1889 solo participaron Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Después de varios acontecimientos, se vio la necesidad de modificar ese tratado, por lo que 50 años después se reunió el Segundo Congreso Sudamericano de Derecho Internacional Privado y se creó el Tratado de Montevideo de 1940, dándose como fruto 10 tratados y un protocolo adicional. En este nuevo tratado participaron los mismos países, salvo Perú, que solo ratificó el Tratado de Derecho Civil, el Tratado de Derecho Procesal Internacional y el nuevo Convenio sobre el ejercicio de profesiones liberales. ¿En qué consiste el Tratado de Montevideo de 1940? Este tratado es aquel acuerdo que incita a las partes a continuar con el proceso de integración, dirigido a fomentar el crecimiento económico, social, armónico y estable de la región. Tiene como objetivo un mercado común latinoamericano, establecido a largo plazo en forma evolucionada. Principales funciones: promocionar y regular el comercio mutuo, complementar la economía, fomentar las acciones de cooperación económica que contribuyan al aumento del mercado. Sus principios: como número 1 tenemos al pluralismo, que se refiere a los deseos de los países miembros para su integración, pese a la existencia de distintas políticas económicas que pudieran existir en la región. Como número 2 tenemos a la convergencia. Se refiere a los efectos secundarios progresivos de acuerdos de alcance parcial, a través de negociaciones periódicas entre los países componentes, con miras a un establecimiento del mercado común latinoamericano. Como tercer principio tenemos la flexibilidad. Consiste en la aprobación de pactos de alcance parcial, semejante estatuto con los resultados progresivos de su convergencia y los vínculos de integración. Como cuarto principio, los tratamientos diferenciales, que establecen mecanismos de integración a 3 tipos de países, tomando en consideración tanto la economía como su estructura. Y como quinto principio, que es múltiple,
de manera que permita que los países miembros lleguen a varios acuerdos, acorde a los objetivos y funciones del proceso, empleando todas las herramientas que permitan desarrollar los mercados regionales. Ahora voy a hablar sobre los capítulos del Tratado de Montevideo de 1940. El capítulo 1, la primera parte del tratado versa sobre el asilo y el refugio político. En este caso, nos indican que el asilo político puede concederse sin distinción de nacionalidad y sin perjuicio de los derechos y de las obligaciones de protección que incumben al Estado que pertenezcan los asilados. El Estado que acuerde el asilo no contrae por ese hecho el deber de admitir en su territorio a los asilados, salvo el caso que estos no fueran recibidos por otros estados. El asilo solo puede concederse en las embajadas, delegaciones, buques de guerra, campamentos o aeronaves militares, exclusivamente a los perseguidos por motivos o por delitos políticos y por delitos políticos concurrentes, en los que no proceda la extradición. Otro punto a tratar es la propiedad intelectual. Nos indican que los estados que han firmado el tratado se comprometen a reconocer y asegurar derechos de propiedad intelectual y su ejercicio, de conformidad con las estipulaciones del presente tratado. Se declaran comprendidos en dichas estipulaciones los autores de toda producción que signifique una creación intelectual y que sea susceptible de publicarse o reproducirse por cualquier procedimiento, y en particular a los autores de libros, folletos, escritos de cualquier naturaleza, distribución y extinción. Otro punto es el derecho procesal internacional. Nos indican que los juicios y sus incidencias, cualquiera que sea su naturaleza, se transmitirán con arreglo a la ley del procedimiento del Estado en donde se promuevan. Las pruebas se admitirán y se apreciarán según la ley a que esté sujeto el acto jurídico en materia del proceso. Se exceptúan aquellas pruebas que por su naturaleza no están autorizadas por la ley del lugar en donde se sigue el juicio. Las sentencias y los laudos homologados, dictados en asuntos civiles, comerciales o contenciosos administrativos, las escrituras públicas y los demás documentos otorgados por funcionarios de un determinado estado, se considerarán auténticos en los otros estados signatarios, con arreglo de este tratado, siempre y cuando estén debidamente legalizados. La legalización se considerará hecha en debida forma cuando se practique con arreglo a las leyes del país de donde el documento procede, y este se haya autenticado por el agente diplomático o consular que en dicho país tuviera acreditado el gobierno del estado en cuyo territorio se pide la ejecución. Cabe recalcar que las sentencias y los fallos arbitrales dictados en asuntos civiles y comerciales en uno de los estados signatarios tendrán en los territorios de los demás países signatarios la misma fuerza que en el país en donde fueron pronunciados, siempre y cuando reúnan los requisitos que se piden en el tratado.